Mi nombre es Aline, tengo 37 años y llevo 10 años casada con Henry. Una década es un periodo extenso. Durante 10 años, hemos estado edificando nuestro hogar, trazando proyectos y visualizándonos con pequeños correteando a nuestro alrededor. No obstante, tras tanto tiempo transcurrido, se percibe un vacío, un silencio que resuena en cada rincón de la vivienda. La falta de un hijo es lo que llena ese vacío. Hemos hecho múltiples intentos, manteniendo siempre viva la fe. Sin embargo, en el fondo percibía la existencia de un inconveniente, algo que se nos escurría. Tras varios intentos sin éxito, decidí acudir a la consulta de mi médico. Tenía la expectativa de recibir la confirmación de que todo estaba en orden y que simplemente era cuestión de esperar un poco más. Al observar los resultados, su semblante se entristeció. Lamento informarte, Aline, que estás experimentando dificultades para concebir. Es imposible concebir de forma natural. En ese momento, todo quedó inmóvil. Sentía como si el piso se moviera debajo de mí. ¿De qué manera podría comunicarle esto a Henry? ¿Cómo expresarle que es imposible brindarle aquello que anhela con mayor intensidad? Mi corazón estaba hecho pedazos. Al volver a mi hogar esa noche, me encontré con Henry en la sala, concentrado en su teléfono móvil. Le comuniqué de manera tranquila los hallazgos. Su reacción fue mínima. Después de un momento de silencio abrumador, simplemente respondió con un breve de acuerdo antes de dirigir su atención de nuevo a la pantalla. Me habría gustado que manifestara sus sentimientos en voz alta, pero no lo hizo. Me destrozó por completo su falta de interés. Al día siguiente, su actitud experimentó un cambio notable. Su actitud se tornaba gélida y distante, mientras que su lenguaje se volvía cada vez más áspero. En ocasiones, me responsabilizaba de forma sutil. Expresaba con resignación lo sorprendente que resulta la facilidad con la que algunas mujeres quedan encintas, mostrando una sonrisa irónica en su rostro. En ocasiones, soltaba comentarios ofensivos apenas disimulados. Puede ser que seas tú la persona que está cometiendo un error. Mantenía mi silencio, resistiendo cada palabra como si fuera un puñalazo. Los desacuerdos empezaron a surgir por nimiedades. Todas las noches sentía miedo al volver a mi hogar. Henry ya no mostraba la amabilidad y la consideración que solía caracterizarlo. Generaba en mí un sentimiento de culpa por algo que estaba fuera de mi control. En ocasiones, alzaba la voz con la esperanza de que despertara y comprendiera el dolor que me causaban sus expresiones. Sin embargo, él se mantenía imperturbable, como si hubiera desaparecido por completo. Los instantes de cercanía que solían ser preciosos ahora eran solo un recuerdo distante. Siempre que trataba de acercarme a él me rechazaba. Hoy no, Aline. Experimentaba la sensación de que mi cuerpo se había tornado invisible para él. La constante negativa y la falta de calidez me devoraban internamente. Henry ya no me acariciaba y, para empeorar las cosas, parecía haber perdido interés en mí. En algunas noches, me detenía frente al espejo intentando comprender las transformaciones que había experimentado. ¿Habré cometido algún error? ¿Acaso ya no le resultaba satisfactorio? Mis pensamientos estaban llenos de interrogantes. Sin embargo, era un hecho innegable que la mujer a la que había querido ya no era relevante en su vida. Los días se transformaron en semanas, y luego estas en meses. Todo seguía igual, pero en lugar de mejorar, la situación se complicaba aún más. Henry apenas dirigía su mirada hacia mí. La ternura entre nosotros se había desvanecido, ya no compartíamos risas ni complicidad. La cama que solía ser un sitio acogedor y lleno de cariño, ahora estaba gélida como una sepultura. Todas las noches me recostaba junto a él, aguardando algún indicio, una señal, un gesto mínimo. Sin embargo, Henry permanecía inmóvil. Con su espalda de frente a mí, se quedaba allí sin moverse, como si fuera un desconocido. Parecía que ya no era tomado en cuenta por él. Se podía sentir la tensión en el ambiente del hogar. Cada vez que se intentaba acercar, se topaba con una barrera de hielo. Tengo presente una noche en la que, con valentía, me atreví a rozarle levemente el hombro. Henry susurró. Giró despacio, sus ojos fatigados fijos en los míos. Aline susurró que no sería esta noche antes de apartarse de nuevo, dejándome sola con mis lágrimas. Era imposible expresar con palabras lo que experimentaba. Se trataba de algo más que una simple negativa de carácter físico. Parecía que Henry había determinado que ya no era digno de recibir amor. Todas las noches se esforzaba por comprender sus errores. ¿De verdad era responsabilidad mía? ¿La razón era su incapacidad para concebir un hijo? A pesar de todo,
en mi interior tenía la certeza de que no era equitativo. Aunque no fui responsable, no había forma de aliviar esa angustia. La soledad se hacía cada vez más difícil de sobrellevar. Cada acción de Henry parecía estar diseñada para lastimarme. En ocasiones, se encargaba de mencionarme lo contentas que parecían las demás parejas que nos rodeaban. ¿Tienes conocimiento de la ubicación de Mark y Julie? Se encuentran aguardando la llegada de su segundo bebé. Realmente asombroso, ¿no te parece? Guardaba silencio, conteniendo mis palabras para no explotar. A pesar de ser consciente del dolor que me causaban esas observaciones, las seguía repitiendo una y otra vez, como si mi intención fuera profundizar la herida. Las noches resultaban ser las más difíciles. Cada vez que me rechazabas, cuando no querías compartir un momento íntimo conmigo, sentía como mi mundo se desmoronaba un poco más. Experimentaba la sensación de haber dejado de ser una mujer, percibía que solamente representaba una carga, una figura difusa en su existencia. El esposo que había elegido, aquel que me hacía sonreír y que me acompañaba de la mano, parecía haberse esfumado. En cambio, se encontraba un individuo gélido y distante, que ya no dirigía su mirada hacia mí. Era consciente de que ya no despertaba su interés. Cada movimiento que hacía y cada expresión que utilizaba dejaban ver claramente. Rehuía cualquier tipo de contacto, como si tan solo pensar en acercarse a mí le produjera asco. No tenía la capacidad de intervenir. Me encontraba enredada en esta relación que, en el pasado, rebosaba de promesas y anhelos. Una noche, estando sola en el cuarto de baño, me observé en el espejo. Tenía los ojos rojos a causa del llanto. ¿Cómo había llegado a ser la persona en la que me había transformado? ¿Dónde se encuentra la mujer radiante que solía ser en el pasado? Experimentaba una sensación de vacío interior tan profunda que me hacía sentir como si no hubiera vida en mí. Experimentaba una sensación de deslealtad, no por una mujer adicional, sino por el individuo que se suponía ser mi pilar, aquel que tendría que demostrarme amor incondicionalmente. Mientras me sumergía en esa tristeza callada, algo en mi interior empezó a romperse. Buscaba experimentar la sensación de vitalidad, rescatar a la mujer que se había extraviado. Sin embargo, era consciente de que con Henry no sería capaz de hallarla. ¡Basta ya! En ciertos instantes de la existencia, aún en medio de la desesperanza más profunda, lo imprevisto toca a nuestra puerta. Así transcurrió una tarde en mi vida. Opté por salir a respirar, escapar de esa vivienda que sofocaba mis pensamientos. Mientras paseaba, con la mirada fija en el suelo, absorta en mis pensamientos, percibí una voz que provenía de la parte posterior. Perdón, su pañuelo se ha caído. Al girarme, divisé a un desconocido que capturó mi atención de inmediato. De estatura elevada, distinguido, mostrando una sonrisa gentil. Sostenía mi bufanda, estirándola en mi dirección. Después de un breve momento de pausa, expresé mi gratitud al tiempo que cogía la tela. Aceptó mi pregunta con evidente curiosidad ante mi semblante melancólico. En ese instante, experimenté una sensación de calma inexplicable en mi interior. Tal vez se debía a ser un desconocido, una persona ajena a mi realidad, alguien que no emitía juicios sobre mí. Asentí levemente, sin mostrar mucho entusiasmo, y respondí con una sonrisa apenas perceptible. Hacía mucho tiempo que no compartía mis sentimientos con alguien que no fuera Henry. Empezamos a andar juntos, conversando sobre diversos temas sin importancia. Su nombre era Thomas, un empresario recién llegado a la zona. La charla pronto se tornó más amena y espontánea. Era completamente distinto a la vida que llevaba junto a Henry. Con Thomas, experimentaba la sensación de ser escuchada y apreciada, como si por fin alguien se interesara genuinamente por mí. En los días posteriores, continué encontrándome con Thomas mientras daba mis paseos. Cada vez que nos veíamos, era como recibir una bocanada de aire puro. Nos dedicábamos a conversaciones triviales, sin embargo, existía un vínculo que resultaba imposible pasar por alto. Un día, me solicitó mi número de teléfono. No tenía pensado entregárselo, sin embargo, mis dedos actuaron antes de que mi mente pudiera hacerlo. Me repetía a mí misma que era inocente. No había ningún problema en conversar con alguien que, al final del día, lograba sacarme una sonrisa. La comunicación a través de mensajes continuó de forma veloz. Me encontraba expectante aguardando con emoción las alertas en mi dispositivo móvil. Cada vez que recibía una palabra tuya, mi corazón se llenaba de calidez, un corazón que creía haberse vuelto frío de manera permanente. Recibía halagos de él, me expresaba lo bonita que era, lo radiante que era mi sonrisa y cómo alegraba su día. Hace mucho tiempo que no escuchaba esas palabras. Las palabras que ansiaba escuchar con desesperación.
Con el paso del tiempo, nuestras charlas adquirieron un tono más cercano. Le mencioné mi vida conyugal, los obstáculos con Henry y la profunda soledad que me consumía. Thomas escuchaba sin emitir juicios, con una ternura que no había experimentado en bastante tiempo. Jamás mencionaba aspectos negativos sobre Henry, sin embargo, era evidente que su existencia en mi día a día era como un faro en medio de la oscuridad. Una noche, mientras nos escribíamos tarde, Thomas sugirió la idea de tomarnos un café juntos, simplemente para conversar. En mi interior, tenía la certeza de que no se trataba únicamente de una invitación común. Sin embargo, se encontraba en un estado de baja energía. Anhelaba ser el centro de atención, recibir cariño y experimentar esa cercanía humana que Henry ya no me brindaba. He dado mi conformidad. Al día siguiente era cuando habían acordado encontrarse. Sentía nervios, emoción y un mar de incertidumbre. Sin embargo, en mi interior resonaba un suave susurro que repetía: Aline, es momento de volver a sentirte llena de vida. Aunque era tenue, su voz se hacía notar por encima de las demás con gran intensidad. Al día siguiente, al despertar, sentí una sensación de malestar en el estómago. No podía dejar de pensar en mi encuentro con Thomas. Sentía la necesidad de anularla, ya que no me parecía correcto. Sin embargo, una voz más intensa seguía diciendo: esto es algo que te has ganado, Aline. Has experimentado suficiente dolor. Dediqué mucho tiempo a mi preparación. Aunque solo era una taza de café, tenía un significado especial en mi vida. Buscaba experimentar una sensación de belleza y atracción. Al reflejarme en el espejo, me encontré con una mujer distinta a aquella que había dejado en el olvido por tanto tiempo. Mi melena resplandecía, llevaba un maquillaje sutil y ese atuendo que realzaba mis formas me hacía sentir radiante. Experimenté nuevamente la sensación de ser mujer después de un largo periodo sin sentirlo. Estamos en un café tranquilo, alejados de nuestro hogar, donde nadie podría reconocernos. En el momento en que entré, mis ojos se toparon con los de Thomas y mi corazón comenzó a latir con más intensidad. Al despertar, me dedicó una sonrisa y halagó mi vestimenta. Experimenté un ligero rubor en mis mejillas, sintiéndome algo cohibida pero a la vez halagada. Estuvimos conversando por un largo rato. Resultaba sencillo, algo que fluía con naturalidad. Thomas solía sacarme sonrisas, mantenía contacto visual conmigo y, sobre todo, prestaba atención a lo que decía. Sin prestar atención a su dispositivo móvil, no se encontraba desatento. Me encontraba en ese lugar, allí mismo, como si fuera el centro de atención en la habitación. Cada instante a su lado me hacía consciente de lo que me faltaba con Henry. El tiempo transcurrió rápidamente y de repente la noche estaba cerca. Thomas sugirió: ¿te acompaño? Permanecí por un tiempo prolongado. Llegó la ocasión de establecer un límite, de expresar un alto. Sin embargo, no expresé ninguna palabra. Dejé que mis emociones me dominaran. Mi mente se encontraba turbada por la satisfacción de ser finalmente reconocida, finalmente anhelada. Al llegar al hotel donde había hecho una reserva para un viaje laboral, Thomas me dirigió una mirada llena de ternura, algo que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Me sugirió subir a la habitación para continuar conversando, si así lo deseaba. Las simples palabras que pronunció tenían un peso significativo. Nuevamente resonó en mi interior esa vocecita. Me preguntaba: ¿qué estás haciendo, Aline? Tienes un esposo, tienes un hogar. Sin embargo, surgió una nueva voz, la de la angustia, la de la mujer lastimada y despreciada, que asumió el mando. Los perseguí de cerca. Aunque sencilla, la habitación resultaba confortable. Seguimos conversando, aunque se percibía un cambio en el ambiente. En el ambiente se percibía una fuerte tensión, una conexión que resultaba imposible pasar por alto. Al aproximarse, mi corazón empezó a palpitar intensamente. Podría haberme negado, pero opté por no hacerlo. Con delicadeza, me cogió de la mano sin ejercer presión. Eres una belleza, Aline, mereces recibir amor. Esas palabras me destrozaron por completo. Anhelaba creer en su autenticidad, en su valía para recibir amor. Sin darle tiempo a reflexionar, recibí un beso inesperado, un beso delicado pero apasionado. Un beso logró hacer que momentáneamente desapareciera todo el sufrimiento que había experimentado en los meses anteriores. Lo que ocurrió a continuación resultaba inevitable. Thomas me brindó lo que Henry había desestimado por mucho tiempo: cuidado, cariño y entrega. Experimenté una sensación de ser querida y llena de energía que no había sentido en mucho tiempo. Cada vez que me acariciaba y me susurraba al oído, la dura realidad de mi matrimonio se desvanecía un poco más de mi mente. Sin embargo, de manera curiosa,
No experimentaba remordimiento alguno. Aún no. Por el contrario, afirmaba haber recibido su merecido. Mi esposo me había desatendido por completo, privándome del cariño y la cercanía que merecía. Entonces, ¿cuál sería la razón para experimentar sentimientos de culpa? En esta ocasión, fui yo quien finalmente obtuvo lo que me habían rechazado durante un largo periodo. Había dado respuesta a un anhelo, el deseo de sentir amor, de experimentar el contacto físico. Al abandonar la habitación, fui recibido por la brisa nocturna, la cual no me incomodó en absoluto. Por el contrario, experimentaba una sensación de alivio casi completa. Había rebasado un límite, sin duda, pero no lamentaba mis acciones en absoluto. Aún no. Tras aquella velada junto a Thomas, creí que las cosas se simplificarían. Había experimentado algo distinto, algo delicado, y una parte de mí pensaba que podía moverse entre ambos universos. Mientras tanto, mi esposo continuaba distante y desinformado, lo cual, desde mi perspectiva, respaldaba mis decisiones. Sin embargo, pronto la realidad me alcanzaría. Después de esa reunión en el hotel, seguí comunicándome con Thomas a través de mensajes en los días posteriores. Me sacaba una sonrisa, me provocaba risas. Nuestros diálogos eran livianos, rebosantes de sugerencias, pero también de instantes auténticos. Experimentaba la impresión de estar volviendo a vivir. No obstante, una sensación extraña empezaba a cargar sobre mis hombros. Una vocecita en mi interior me advertía de que esta situación no iba a perdurar mucho, que todo acabaría volviéndose más complicado. Esa mañana, mientras se encontraba en la cocina preparando el desayuno, Henry apareció en la habitación con un comportamiento inusual. Con una mirada intensa y gélida, me dijo con voz serena pero llena de intención: necesitamos conversar, Aline. Por un breve momento, mi corazón dejó de latir. Tomó asiento frente a mí en la mesa, manteniendo su mirada fija en la mía. Me acerqué intentando disimular mi inquietud. ¿Qué sucede?, interrogué con voz temblorosa. Extrajo su móvil y lo colocó encima de la mesa. ¿Puedes decirme qué es esto?, inquirió, deslizando la pantalla hacia mí. Al ver el mensaje que le había mandado a Thomas la noche anterior, mi sangre se enfrió de repente. Era un mensaje inocente, pero dejaba entrever claramente que había algo especial entre nosotros. Te permití actuar, te di la espalda, evitaba entablar conversación contigo porque creía que requerías espacio, empezó diciendo con determinación. No me imaginaba que sucedería esto, Aline. Un acto de deslealtad. Experimenté cómo la sensación de pánico crecía dentro de mí. ¿De qué manera logró Henry descubrir mis conversaciones con Thomas? Creía que había actuado con precaución y reserva. Sin embargo, en ese momento todo comenzaba a caer en pedazos. Traté de explicar que no era como pensaba, aunque mis palabras sonaban poco convincentes, incluso a mis propios oídos. No es lo que pienso. De repente, Henry se puso de pie con rapidez, mostrando un rostro encendido por la furia. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Piensas que voy a estar de acuerdo con que estés involucrado con otro hombre? Buscaba a toda velocidad en mi mente razones y argumentos para justificar lo sucedido. Aunque en el fondo, era consciente de que estaba en lo correcto. No se trataba únicamente de un mensaje, tenía un significado mucho más profundo. Henry, me has desairado, exclamé al fin, permitiendo que mis sentimientos afloraran. Me has abandonado por un largo tiempo. No soy insensible, también tengo requerimientos. Observé en sus ojos una intensidad de rencor que jamás había presenciado. ¿Acaso piensas que eso justifica tu decisión de marcharte con alguien más? Entre nosotros se hizo presente un silencio profundo. La tensión resultaba inaguantable. Me encontraba en una situación en la que me sentía perdido, sin saber cuál era la mejor forma de actuar o qué palabras utilizar. Cada intento de encontrar una explicación en mi mente se transformaba en mi contra. Tras cometer un error irreparable, ya no había forma de retroceder. Tras la intensa discusión con Henry, el ambiente en el hogar se tornó sofocante. Me ignoraba por completo, evitando cualquier tipo de interacción conmigo. A medida que transcurrían los días, percibía cómo la carga de mis decisiones se hacía más abrumadora. A pesar de no expresarlo abiertamente, la responsabilidad empezaba a consumirme internamente. Sin embargo, en mi interior, una parte de mí aún se resistía a aceptarlo. Persistía en la idea de que la responsabilidad recaía en él, pensando que si me hubiera querido adecuadamente, no habría tenido la necesidad de buscar afecto en otro lugar. Una semana más tarde, Henry decidió que debías marcharte, expresándolo con frialdad. Su enfoque fue contundente y sin rodeos. Sin lugar a dudas,
sin necesidad de justificaciones. Una instrucción directa. En el centro de la habitación me encontraba, sin poder desplazarme ni articular palabra. La situación me resultaba increíble. Con la voz entrecortada, logré decir, me estás obligando a irme de mi hogar. Su respuesta fue firme, ya no es tu residencia, Aline, lo has arrasado todo. Las expresiones que utilizaba eran como afiladas cuchillas penetrando en lo más profundo. Sentí un apretón en el pecho. Tenía el impulso de expresarle lo desigual de la situación, de recordarle que fue él quien me empujó hacia los brazos de otro hombre. Sin embargo, las palabras se me trababan en la garganta. Ya que en el fondo, tenía plena certeza de que estaba en lo correcto. Había optado por un camino y eso traería repercusiones. Permaneceré aquí, me animé a replicar con una voz tenue pero firme. Fuiste tú quien me dio la espalda, Henry. Fuiste tú quien me dejó desamparada, sin cariño, sin afecto. ¿Cuál sería la razón para mi partida? Su respuesta lo dejó atónito cuando me miró. Brillaban sus ojos con furia y pesar. Repitió acusándome de traición. Has arruinado nuestra relación matrimonial. Ya no puedo continuar compartiendo el mismo espacio contigo. Sin embargo, yo permanecía inmóvil, me resultaba imposible. Marcharme implicaba quedarme sin nada. A pesar de los eventos ocurridos, de sentirse traicionada y de la presencia de Thomas, no deseaba que las cosas acabaran de esa manera. Henry, le respondí tranquilamente. Deberías ser tú quien se marche. Si ya no es posible compartir el mismo espacio, la responsabilidad de marcharse recae en ti. Se le contrajo la mandíbula. Eso no era algo que se anticipara. Guardó silencio por un breve instante, como si estuviese considerando las alternativas disponibles. Después, con una indiferencia que le heló hasta lo más profundo, tomó sus llaves, su móvil y se encaminó hacia la puerta. Al salir de la casa, sin voltear la vista, expresó, está correcto. El sonido del portazo retumbó en la casa desierta, señalando el término de nuestra unión matrimonial. Un profundo silencio se apoderó del ambiente después de eso. Se encontraba en soledad. Completamente sola. Henry se había marchado llevándose consigo la década que habíamos compartido juntos. Caí rendido en el sofá, las lágrimas brotaban sin cesar. La supuesta victoria que creía haber logrado al hacerlo marcharse resultó ser un rotundo fracaso, ya que en verdad había perdido una cantidad mayor de lo que pensaba. La enorme ausencia que Henry generaba a su alrededor era abrumadora. De repente, me vi sobrecargado por el peso de mis equivocaciones. Había sido desleal. Había traicionado la confianza del hombre con el que me había comprometido a estar juntos para siempre. ¿Cuál es la razón de todo esto? Un instante de gozo, un escape momentáneo de mis preocupaciones. Thomas, aparentemente una salida, jamás podría sustituir lo que había extraviado. El celular comenzó a vibrar. Un comunicado de Thomas. Disfruté mucho el tiempo que compartimos juntos. Ojalá podamos encontrarnos en un futuro cercano. Al observar el mensaje, únicamente experimenté un profundo vacío. Nunca encontré en eso la respuesta a mis dificultades. No poseía nada. Sin compañero, sin enlace conyugal y una intensa sensación de vacío. Los próximos días se presentarán extensos y complicados. Sin embargo, tenía que confrontar la realidad. Una determinación fue tomada, lo cual resultó en la destrucción de todo lo que había edificado. Lecciones que podemos aprender de la historia de Aline y Henry. La relación entre Aline y Henry enseña importantes lecciones sobre cómo funcionan las relaciones. La comunicación es fundamental en primer lugar. Ante dificultades, resulta fundamental iniciar una conversación en vez de permitir que las tensiones se incrementen. Una conversación honesta acerca de los sentimientos y requerimientos de ambas partes puede evitar confusiones y daños emocionales. Es fundamental evitar que los resentimientos se vayan acumulando con el tiempo. Los rencores pueden afectar la cercanía en una relación de pareja. Resolver los inconvenientes en el momento en que aparezcan contribuye a mantener la comunicación intacta. Además, es crucial buscar asistencia a tiempo para evitar complicaciones futuras. Contar con la ayuda de amigos de confianza o realizar terapia de pareja puede brindar puntos de vista importantes y contribuir a la recuperación de la relación. Es fundamental tener presente que la infidelidad jamás constituye la respuesta adecuada. Encontrar consuelo en otros lugares que no sea la relación puede resultar tentador, pero en realidad solo complica las cosas. Frecuentemente, el sufrimiento provocado por una traición puede ser más intenso que la incomodidad inicial. Por consiguiente, es fundamental hacerse cargo de las acciones que se realizan.
Identificar los fallos no solo contribuye a la recuperación, sino también a progresar y establecer cimientos firmes para el porvenir. Es fundamental dedicar un periodo para recuperarse después de una separación antes de embarcarse en una nueva historia de amor. Volver a comprometerse prematuramente puede extender el dolor y dificultar el proceso de recuperación. Tomarse el tiempo suficiente para meditar y renovarse es fundamental para avanzar hacia un mañana lleno de bienestar. En síntesis, la narración de Aline y Henry nos enseña que el amor y las conexiones necesitan dedicación continua, diálogo y disposición para crecer en conjunto. Agradezco que hayas dedicado tiempo a visualizar este contenido audiovisual. Si esta narración te ha conmovido o si quieres seguir escuchando, asegúrate de suscribirte a mi canal. El estímulo que me brindas me impulsa a escribir más historias fascinantes. Nos vemos pronto para más relatos.